Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia y de este programa Conversando. Voy a conversar hoy con otro sacerdote. Él es ecuatoriano, se llama el padre Rubén Eduardo Martínez Cordero. Es ecuatoriano, se ordenó en la arquidiócesis de Quito el 29 de junio de 1991, es decir, tiene 29 años en su sacerdocio. Padre, bienvenido a este canal. Nos agrada mucho tenerlo y contar con usted como sacerdote del remanente fiel. Y quiero preguntarle, ¿usted por qué me está hablando desde Teutonia, Brasil? Muchas gracias, Henry, por la invitación. Bueno, es ante todo por motivos de salud. Eh, Después de que había celebrado la misa tradicional, el entonces arzobispo me dejó en paz, no me dijo nada. Luego vino el cambio del arzobispo y entonces fue la guillotina para mí. Fue el guillotinazo que recibí, porque además tenía un programa de catequesis los días jueves a las 10 de la mañana en Radio María Ecuador, que tenía cobertura a todo el país y era interactuado a través de llamadas y preguntas y respuestas. Entonces, alguna vez tuve que aclarar ciertas confusiones en la doctrina perenne de la Iglesia, en lo que siempre se ha enseñado en el depósito de la fe, en la tradición auténtica y legítima y en el magisterio perenne y legítimo también. Una de mis consejos o lo que dije a una persona es que la revelación de Dios, el depósito de la fe o depositum fidei, no están por debajo del Papa, que ni el Papa tiene poder para cambiar, añadir o quitar nada del depósito de la fe, de la tradición secular bimilenaria de la Iglesia, y no puede ir contra lo establecido por el legítimo magisterio anterior. Eh, la gente, de algunas personas de Ecuador, los ecuatorianos a veces son o somos un poquito susceptibles y buscamos no la quinta pata, sino la sexta pata al gato. Entonces, interpretaron que yo estaba declarando la guerra a Jorge Mario Bergoglio. Entonces, como es habitual en las curias, nunca evitan el diálogo directo con el sacerdote, sino de maneras sinuosas, oblicuas, me quitaron el programa y el obispo me mandó a llamar para que me fuera como vicepárroco después de haber cumplido mis 25 años de sacerdocio, las bodas de plata, me fuese como vicepárroco a una parroquia más bien modernista, con lo cual quería atarme las manos para no celebrar la misa tradicional. Le dije que no y que prefería que me diese un año sabático. En este año sabático antes empeoré mucho. Unos amigos del extranjero enseguida, laicos, creo mucho en los laicos. Yo tampoco creo en los curas, como dicen muchos. Yo creo en Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Y porque yo también tengo mis debilidades y errores. Entonces, estos amigos del extranjero muy generosamente me enviaron el pasaje y se hicieron cargo de una primera terapia para la situación en que estaba, con crisis de pánico, de ansiedad, depresión, unas ideas raras, etcétera. No obstante, Dios en su misericordia quiso que nunca dejase de rezar el breviario y de celebrar la Santa Misa. Eh, pues estuve en el extranjero unos 3 meses y volví. Finalmente, me encontraba absolutamente sin recursos. Escribí como 20 o 25 correos a mi obispo y ninguno fue respondido, solamente el último
en el que a través de la secretaria me daba una fecha, una cita para encontrarme con él en su despacho arzobispal en Quito. Me fui al despacho arzobispal en un estado verdaderamente lamentable, parecía un zombi que caminaba en la calle, ¿no? Pues bien, el arzobispo me recibió de una manera bastante déspota, agresiva, con una mirada casi desorbitada que manifestaba furia, y no me dejó hablar, no me escuchó para nada, simplemente me leyó un informe que había venido de la arquidiócesis donde trabajaba, para estar cerca de mi madre y de mi hermana. Y en este informe decían dos cosas que él no podía aceptar. Primero, y son palabras textuales de él, que celebraba la misa de espaldas y en latín, y que eso él no lo permitirá. Después, que no asistía a las reuniones del clero, y es verdad, en el estado en que estaba no tenía ánimo de asistir a las reuniones del clero, donde tenía que escuchar cada absurdo, como por ejemplo de un sacerdote carmelita que decía que Jesús nunca fue sacerdote, que Jesús no es sacerdote, lo que va contra la revelación. Leamos la carta a los hebreos, está clarísimo el sacerdocio de Jesucristo y más la tradición y doctrina de la iglesia. Después, pues, todo el modernismo, no faltaban las vedettes, los curas vedettes modernistas que criticaban los evangelios de la infancia de Lucas y Mateo, llamándoles puras mitologías copiadas de las mitologías de las culturas circundantes de la Palestina de entonces. Se hablaba sobre minería, se hablaba sobre cosas absurdas y había mucho ambiente de crítica, que se mordían los unos a los otros, los sacerdotes se criticaban y yo de esas reuniones salía con mi salud espiritual deteriorada, a más del estado depresivo en que estaba, y dejé de asistir. Y cuando el nuevo arzobispo me dijo, ¿por qué dejé de asistir? Dije, señor arzobispo, porque realmente no hay nada interesante en las reuniones, es una pérdida de tiempo. Porque, como alguien decía, cuando el sacerdote no ora y no cumple con su deber, el demonio le castiga con reuniones, ¿no? Entonces, estos fueron los dos motivos por los que el arzobispo me rechazó. Además, yo le pedí ayuda para mi salud porque me encontraba absolutamente sin recursos. Entonces me enteré a través de unos amigos de Italia que aquí en Brasil había una comunidad que podía ayudarme y pues vine a esta comunidad, que naturalmente se presentaba como fiel a la iglesia y fiel a Benedicto XVI, y nunca me fue claro. Me invitó a una comunidad sede vacantista y yo con el sede vacantismo no tengo ninguna afinidad, estoy totalmente en desacuerdo con el sede vacantismo, pero mi estado de salud me obligaba a aferrarme a la primera oportunidad para mi terapia. Vine acá a Brasil y aquí tengo mucha gratitud con el padre que me recibió, pero al mismo tiempo aquí descubrí que también esta comunidad es sede vacantista, es decir, un sede vacantismo mitigado, por decirlo así, porque el sede vacantismo fuerte desconoce a los papas a partir de Pío XII hasta el actual. Aquí no reconocen a Francisco, pero tampoco reconocen a Bergoglio, perdón, tampoco reconocen a Benedicto, el Papa Ratzinger, quien además, según me han informado, para ellos está excomulgado porque renunció a su cargo. Y realmente usted, Henry, sabe más o mejor que yo
que la renuncia de Benedicto es muy problemática y lo menos y que uno puede creer que esa renuncia haya sido libremente hecha, dada la agresión que padeció a través de los medios de comunicación desde el primer día de su pontificado. Luego, los chantajes de el clero de Austria, que amenazaba con un cisma. Después, las presiones del episcopado alemán, que también le amenazaba con un cisma. Tenemos un video en que los obispos alemanes le niegan el saludo al Papa Benedicto. Y entonces, si a esto se suma el bloqueo del código SWIFT para la dinámica de las finanzas vaticanas, le pusieron a Benedicto entre la espada y la pared. Recientemente he traducido del italiano para el periódico Libero de Italia un estudio hecho por Fray Alexis Buñolo, que es un franciscano eremita que perteneció a los franciscanos de la Inmaculada, un insigne latinista, y que ha descubierto casi 40 errores en la redacción, en la renuncia del Papa Ratzinger. Y usted sabe que canónicamente basta un error en latín para invalidar la renuncia, el documento de la renuncia. Comenzando desde el hecho que no usa el plural majestático que se usa en los documentos oficiales de los papas, ¿no? Que traducido dice nos Benedicto por la divina providencia Papa 16, en vez del yo utilizan el nos en los documentos oficiales, más otras ambigüedades, y Fray Alexis Buñolo llega a la conclusión de que estos errores han sido intencionadamente puestos por Benedicto, cuya inteligencia no se pone en duda, cuya lucidez no se pone en duda, para bloquear cualquier cambio futuro se pretenda hacer en la Iglesia y anular lo que su supuesto sucesor ha hecho, ha cambiado, ha decretado o ha dispuesto. Esto es más o menos el panorama. No sé si... Padre, teniendo en cuenta todo esto de descripción que usted ha hecho tan precisa, ¿cuál es su opinión de lo que ha sucedido durante estos 7 años desde la silla de Pedro? Bueno, le comentaré que el día que fue electo, por decirlo así, Jorge Mario Bergoglio, era mediodía en mi tierra y ya era noche en Roma, ¿no? Por la diferencia del uso horario. Pues me invitaron al almuerzo una familia y encendieron el televisor para ver el resultado de las elecciones papales. Y cuando el cardenal Diácono anunció Habemus Papam, entonces saltaron de gozo todos los que estaban en casa porque era el primer papa latinoamericano que accedía a la sede petrina. Sin embargo, yo me mantuve paralizado, sentí interiormente como una puñalada y dentro de mí dije, Dios mío, ¿qué nos va a venir? Son las palabras exactas que me dije en mi interior. Y si por un ¿Usted ya conocía, había escuchado hablar de Bergoglio? No, absolutamente. Simplemente me vino este sentimiento. ¿Por qué? Porque me pareció muy histriónica y muy teatral su salida a la logia de las bendiciones, prescindiendo de la museta roja papal, del estolón rojo papal, que el nuevo papa electo sale siempre para dar la bendición, y su actitud para mí histriónica de decir simplemente buenas noches, sin ninguna referencia a Jesucristo. No le escuchamos decir alabado sea Jesucristo, sino buenas noches. Inclinó teatralmente
se inclinó teatralmente ante la multitud y dijo, recen por mí. Entonces yo dije, aquí hay algo que no encaja. Además, luego me enteré que cuando el ceremoniero papal, Monseñor Guido Marini, si no me equivoco, estaba dispuesto a darle la museta y el estolón rojo para que saliese a dar la bendición, él dijo, se terminaron las carnavaladas, el circo se terminó. Y esto me parece una grosería. Que eran, padre, A los que eran dos prendas que identifican a a la persona Exa como de Cristo. Exactamente, exactamente. Pero ahora parece que el título de vicario de Cristo también lo ha relativizado y lo llama un título meramente histórico y lo pone a pie de página. Entonces, ante esto, pues se necesita estar o ser muy tonto, perdónenme la expresión, para no darse cuenta de que las cosas están sumamente mal en la iglesia. Pero empezó su discurso con el tema de la misericordia, haciendo publicidad primero al hereje Casper, el cardenal Casper, que escribió un libro titulado precisamente Misericordia. Y esto fue la primera publicidad que hizo Jorge Mario Bergoglio en el primer Angelus que tuvo el domingo siguiente a su elección de pontífice, digámoslo así, de la Iglesia Católica. Y esta misericordia ha degenerado en un misericordismo, es decir, en una caricatura de la misericordia, porque la misericordia verdaderamente cristiana revelada va íntimamente unida a la justicia. Dios es infinitamente justo, pero con una justicia infinitamente misericordiosa. Y Dios es infinitamente misericordioso, pero con una justicia infinitamente justa. No se puede separar la una de la otra. Hablamos del lenguaje analógico. Cuando hablamos de la justicia de Dios, enseguida pensamos en la justicia humana. No, la justicia humana supera infinitamente, la justicia divina supera infinitamente la justicia humana o los conceptos que tengamos de ella. Pero justicia y misericordia van unidas. No podemos esperar justicia sin conversión, sin arrepentimiento. Eso sería un pecado contra el Espíritu Santo, un pecado de presunción. Dios es bueno, total, Dios es misericordioso, yo sigo pecando y Él me perdonará. A mí me parece un pecado de presunción. No es que a mí me parece, es la doctrina moral de siempre espiritual. Sí. Y de todo lo que ha sucedido durante estos 7 años que ha llevado a un proceso de descristianización, ¿no? Hay Sí. gente que está muy cómoda con Bergoglio, Sí. la iglesia, ¿no? Sí. Sí, a lo largo de 7 años, un día sí y el otro también, hemos sido bombardeados con todas las lindezas que el señor Bergoglio ha hecho, empezando con sus famosas homilías en Santa Marta. No puede ocultar su desprecio, me atrevería a decir, su odio y su rabia hacia los verdaderos católicos, ¿no? Se refiere siempre con desprecio, pepinillos de vinagre, pelagianos, legalistas, fariseos, etc. La misericordia y los brazos abiertos son para los cismáticos y los herejes y para quienes no viven un compromiso cristiano auténtico. Entonces, esto ha creado un malestar muy grande porque el sacerdote debe oler a Cristo, el buen olor de Cristo, como dice San Pablo, no oler a oveja. Porque también un sacerdote que pasa un fin de semana en un motel, en un pecado de lujuria, termina oliendo a oveja, ¿no? Pero el buen olor del sacerdote
es el olor de Cristo, el aroma de Cristo del que habla San Pablo. Una iglesia en salida, sí, pero sin retorno. ¿A dónde retorna esa iglesia? Una iglesia en salida siempre nace de la fuente, de las fuentes de la revelación, como son la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición bimilenaria de la iglesia. Una iglesia en salida que supuestamente busca un diálogo con el mundo. Jesús no nos envió a dialogar con el mundo. Jesucristo nos envió: id y anunciad el Evangelio, id y anunciad todo lo que os he enseñado y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os mando como ovejas entre lobos. Es clarísimo el Señor. Ahora se quiere reescribir el Evangelio y para muchos la verdadera Iglesia de Cristo ha comenzado el 13 de marzo del año 2013, lo cual es inadmisible. Y claro, el único que ha tenido pantalones, y nosotros sabemos una palabra muy latina, muy nuestra, el uno que ha tenido es lo que sabemos, para apuntar la causa de esto, para mí es Monseñor Carlos María Viganó, que todavía necesita clarificar ciertas cosas, pero ha señalado el Concilio Vaticano II con todas sus ambigüedades como la causa remota de toda la crisis que estamos padeciendo y viviendo. Porque si bien fue un concilio pastoral, sin embargo, en la práctica se lo ha dogmatizado. Si usted lee los documentos de la Iglesia, los documentos oficiales, incluso de las curias, después del Vaticano II, es muy raro que usted encuentre una referencia al magisterio anterior al Vaticano II. Bueno, Monseñor Viganó ha dicho después de esa declaración que lo malo es la mala interpretación del Vaticano II. Bueno, yo entiendo que la interpretación es secundaria. Y según lo que he leído, a lo mejor me he equivocado, Monseñor Viganó declaró que, o entendí mal, que las raíces están en el Vaticano II, y en esto coincidía con Monseñor Atanasio Schneider. Sí, pero ¿no? después dio otras declaraciones a Lightside News diciendo que el problema era la errada interpretación de los documentos del Vaticano II, porque los habían dejado libremente a interpretación libre. Eso es propio de las ambigüedades. Sí. Las ambigüedades admiten interpretaciones de todo calado y de todo tipo. Y en esto se diferencia el Vaticano II de los 20 concilios anteriores. Los concilios anteriores eran claros y contundentes en denunciar el error y en anunciar la verdad. No había lugar a dudas ni ambigüedades. O aceptabas o no aceptabas. Pero usted seguramente conoce este clásico ya, llamado Iota Unum, de Romano Amerio, en que habla de cómo se pusieron bombas de tiempo en el concilio. E incluso en una historia sobre el Concilio Vaticano II, subtitulada La historia no escrita, del italiano Roberto de Mattei, que la terminé de leer hace pocos días, un cardenal decía: dejemos de esta ambigüedad, es como una bomba de tiempo que a su tiempo, con el paso de los años, va a explotar. Y hoy están explotando ya esas ambigüedades que son bombas de relojería, bombas de tiempo. Pero atómicas. Atómicas. Sí. Atómicas. Pensemos en el documento de Abu Dhabi. Es la explosión atómica del famoso decreto sobre el ecumenismo, ¿no? Y Pensemos, ¿sí? Y de la fraternidad masónica. Y la fraternidad masónica, desde luego, una fraternidad huérfana de padre y huérfana de madre, por cierto, ¿no?
Sí. una fraternidad autocreada, una fraternidad masónica. Además, un discurso pastoral puramente inmanente, puramente intrahistórico, porque Jesucristo vino a anunciarnos la vida eterna en Cristo por obra del Espíritu Santo en unión con el Padre. La vida trinitaria en nosotros que vence los poderes de la muerte, no solo la muerte física, sino de todas las formas de muerte, muerte morales, muerte psicológicas, etcétera, gracias a la resurrección de Jesucristo. Por tanto, un anuncio del Evangelio que no tenga en cuenta este anuncio liberador de la vida eterna, de que esta vida terrena es solamente un paso hacia la verdadera vida, es un discurso que se convierte en charlatanería. Y es un discurso que está expuesto a la manipulación de todas las ideologías de turno del mundo, ¿no? Hoy vemos cómo el Evangelio es manipulado por este funesto personaje, James Martin, que es promotor de la LGBT y toda su ideología, ¿no? De reescribir un Evangelio adaptado a esta ideología. Y así por este orden, ¿no? El Evangelio escrito. Además, Dios en su bondad infinita quiso que estudiase, que tuviese 2 carreras antes de ser sacerdote, aunque la vocación la sentí siempre, quedamos huérfanos de padre muy temprano, y pude encontrar un trabajo en una universidad estatal en pleno auge del marxismo, seguir las carreras de filosofía y letras y derecho, y pude trabajar en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa universidad durante 11 años con la metodología del marxismo dialéctico, ¿no? Y entonces se me fue creando un olfato especial para detectar estas cosas en los documentos de la Iglesia que muchos presentábamos como haber descubierto el agua tibia, ¿no? Como la gran novedad. Y sin embargo, era puro marxismo recalentado con un barniz de catolicismo. ¿Qué es lo que se está imponiendo en este momento en la iglesia? Exactamente, O teología de la liberación. exactamente, que no es sino sociología y política, no es más que eso. La prueba más reciente es el nombramiento como presidente del Pontificio Consejo Latinoamericano de quien fue el embajador de Evo Morales en el Vaticano. Una persona Pues absolutamente de izquierda. me dirá usted, entonces, ¿a qué está jugando este Jorge Mario Bergoglio? Para mí, Dios me perdone, pero mi impresión es que él erró de vocación. Él debió ser un político, porque hasta ahora no veo ningún sesgo pastoral en él, ¿no? Sí. Y claro, cuando se refiere a Cristo, se refiere en el contexto de un buenismo, de un buenismo genérico, gaseoso, pero no con la claridad del magisterio pontificio al que hemos estado acostumbrados los católicos. Hoy nos sentimos huérfanos de un verdadero magisterio pontificio. Claro. Padre, padre Rubén, estamos viviendo en este momento una situación muy complicada que se llama COVID-19. Y eso, Ajá. y eso para algunos ha sido un pretexto también para oprimir el acelerador de las reformas en la iglesia. Así se ha interpretado por algunas personas. Otros dicen que simplemente nos están cuidando, nos están protegiendo. ¿Usted qué opina de este paso que ha dado la iglesia a hacer una iglesia a través de medios electrónicos, incluso 2 obispos del Perú ofreciendo comunión a través de teléfono, ofreciendo, perdón, sacramento de la confesión a través de videollamadas,
de teléfono, y lo que está sucediendo con las pocas misas que al parecer siguen llenas de apostasía, de herejía, de sacrilegios y blasfemias, en la forma como están entregando la comunión a las pocas personas que tienen acceso. Bien. ¿Usted cómo ve esa situación en la iglesia? Usted ha dicho la palabra exacta, pretexto. No entramos en la cuestión del coronavirus, cómo fue creado, cómo fue mutado. El hecho es que existe este coronavirus, pero no es tan letal como quieren hacernos pensar, según lo que me he informado de fuentes científicas muy creíbles, ¿no? Existe el coronavirus, existe el problema del contagio, pero ha servido de pretexto para el nuevo orden mundial y ha servido de pretexto para la neoiglesia para, en nombre del cuidado de los feligreses, hacer de la Santa Misa de la Eucaristía una parodia casi blasfema y sacrílega. Es que es inconcebible que se tenga que celebrar la misa con bozal, con guantes, distribuir la comunión con guantes, en otros casos he oído que distribuyen con pinzas, cuando San Carlos Borromeo, este gran arzobispo de Milán, doctor de la Iglesia, en la peste que asoló Milán en el siglo XVI, iba él personalmente a atender a los enfermos y dispuso que se celebrasen misas en diversos lugares fuera, en diversas esquinas de la ciudad de Milán. E hizo procesiones derogativas. Y él presidía descalzo las procesiones derogativas, implorando a la divina providencia que terminase con la peste. Ahora nos hemos vuelto muy delicados, muy delicados. Y yo creo que con esto del coronavirus ha servido primero al nuevo orden mundial. Es para mí escandaloso que el presidente de la Organización Mundial de la Salud no sea un médico. Sé que no es médico. No lo es. ¿Sí? Y me parece escandaloso que muchos pastores de la iglesia han tomado el pretexto del coronavirus para hacer una verdadera parodia, una caricatura de la Eucaristía. Y Dios me perdone, a veces me vienen dudas y serias dudas sobre la validez o sobre si se da o no se da la presencia real de Cristo en esas misas. ¿No? Yo celebro la misa tridentina, estoy celebrando la misa Vetus Ordo, y todos comulgan de rodillas y en la boca, sin guantes, sin bozal, sin nada y ningún problema. Estoy perfectamente de salud y si me contagio algún día, pues será porque Dios lo ha permitido. Pero como él dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que pueden matar el alma y llevarla a la condenación eterna. Pues yo estoy en ese sentido, estoy tranquilo. No tengo miedo del coronavirus. Tengo miedo de la instrumentalización que se está haciendo del coronavirus, tanto en el nuevo orden mundial, con este infame Bill Gates y su dichosa vacuna, y con lo que se está haciendo la alta jerarquía de la iglesia y muchos sacerdotes que se dan cuenta, pero tienen miedo de perder su cargo, de perder sus ingresos, entonces no se atreven a manifestarse, a salir fuera. Yo les invitaría a mis hermanos sacerdotes a ser valientes. ¿Seremos juzgados un día por Dios? Si por mantener unos ingresos económicos traicionamos a Cristo, traicionamos la verdad, no anunciamos integralmente el Evangelio y hacemos de la liturgia una parodia mundana, entonces tendremos que dar cuenta ante Dios. Al menos yo pienso así, me podrán tachar de tradicionalista, de carca, de anticuado, de lo que quieran, lo cual me importa, me ne frega, como dicen los italianos,
menestrea. Entonces, es esto lo que pienso, querido Henry. Padre, usted me ha dicho que es abogado. Hay un tema que quisiera que usted me diera su opinión. Todos los países, los estados, tienen con el Vaticano digamos, como la Repre- entidad o representante legal de la iglesia, unos, representación diplomática no, en la Santa Sede. unos documentos, suscriben unos documentos que llaman Ah, datos. con los concordatos, sí. Esos concordatos en este momento no se están respetando en No, ningún país. no, ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que pide el César y no lo que pide Dios. exactamente, no. Esos concordatos, ni las constituciones están, ni siquiera las constituciones laicas de los estados se están respetando. No digamos los concordatos. Porque es que Eh, la en iglesia el ca- sí, es, la iglesia es un poder autónomo. sí, sí, sí. Imagínese que usted que la Conferencia Episcopal Italiana superó al Ministerio de Salud de Italia en cerrar las iglesias cuando el gobierno nunca había pedido eso. La conferencia cerró las iglesias y puso obstáculos. ¿Sabes? Algún arzobispo declaró, no sé si en Alemania me parece, que los católicos están obsesionados por la Eucaristía, pero ¿cómo se atreve este ignorante a decir semejante barbaridad? La Eucaristía no es una obsesión, es la razón de ser de nuestra vida cristiana, es nuestro alimento, nuestro vínculo con Cristo. Y esas cosas realmente me enferman, querido Henry. Claro. Sí, ¿Eh? sí. Y entonces Y ver que hay sacerdotes que callan y que no dicen, y sé que se dan cuenta porque lo conozco, pero temen al obispo, porque ahora hay una hipertrofia, una magnificación de la figura del obispo y del papa. No, están por encima de Cristo, están por encima de Dios. Usted puede blasfemar tranquilamente contra Jesucristo, contra la Virgen Santísima, pero no puede decir nada contra el obispo, ni contra el papa, ni la mínima crítica, porque le saltan encima. y le abren un proceso Ah, sí, sí, cantidad. sí, sí. Sí. Le abren un Entonces, proceso. lo- los concordatos se los está saltando los gobernantes y los obispos no los hacen respetar. Sí, si los obispos no les hacen respetar, significa que ellos, de una manera indirecta, se están desvinculando del concordato y en cierta manera lo están anulando. Mejor dicho, les están quitando su poder legal y vinculante respecto a los estados. Claro. ¿Qué puede venir en el futuro para la iglesia, padre? Yo personalmente, mi estimado Henry, ahora creo que el futuro está en manos de Dios. No me atrevo a predecir nada. Yo lamento que hoy el demonio está trabajando y aparentemente con éxito en diversas comunidades que se dicen a sí mismas remanentes fieles, dispersas a lo largo del mundo, y las está dividiendo porque en algunos de estas personas que tienen sus canales en YouTube, naturalmente no me refiero a usted, algunas personas que tienen canales en YouTube, se ha visto la prepotencia y la arrogancia en anunciar el futuro, en interpretar el libro del Apocalipsis y las profecías a su aire, en pontificar, porque no hablan, sino pontifican. Y hay de aquel que les contradiga. Se vuelven enemigos y saltan sobre él como fieras. Como fieras. He visto yo las discusiones de 2 o 3 jóvenes en YouTube que supuestamente están con Benedicto XVI, con la tradición y la verdadera iglesia.
pero por estos temas del milenarismo, sí, milenarismo no, se están destruyendo como perro y gato con unos contra los otros. Esto no puede venir de Dios, esto es obra del enemigo. Claro. ¿Y el milenarismo sí o el milenarismo no, padre? El milenarismo queda en cierto sentido abierto es una opinión, abierto a la opinión teológica. No es dogma, pero tampoco está claramente condenado. Lo que se ha condenado es obligar a creer en el milenarismo en el sentido estrictamente material de un nuevo gobierno de Cristo durante 1000 años en la tierra. No, es un tema abierto, digámoslo así. Que es lo que Sobre dice el catecismo, ¿no? sí, sí, un tema abierto, sobre el que nadie tiene la última palabra. Solamente la iglesia, cuando la iglesia se recupere de este estado de postración, la que podrá definir esta cuestión. Mientras tanto, permanece una cuestión teológica bíblica abierta, como tantas cuestiones continúan abiertas a la opinión teológica. Padre, antes de que empezáramos a grabar esta entrevista, usted me hablaba de un tema que es vital y es la preparación de los católicos, la catequesis, la preparación espiritual de los católicos e incluso la preparación en la parte académica de conocer la iglesia en sus documentos y su relación con la Biblia y todo esto. Eh, ¿Se ha fallado en eso? Yo creo que sí. Ya San Pío X en su tiempo decía que el mayor pecado de los católicos es la ignorancia de su fe, ¿no? Decía. Y realmente hay católicos que de católicos tienen el nombre, pero ignoran su fe. Y más todavía con las catequesis modernistas que se están dando ahora. A mí me ha tocado cuando era párroco, al examinar a los que iban a hacer la primera comunión, no sabían ni el Padre Nuestro. Y desde entonces tuve que tener constantes reuniones personales con los catequistas y con los alumnos para enseñarles las cuestiones básicas. Porque uno no puede confiarse ahora a un equipo de catequistas por más buena voluntad que tengan. Si uno no les prepara al equipo catequístico de la parroquia, y esto exige trabajo, esto exige esfuerzo. Yo en la parroquia tenía constantes reuniones de preparación con mis catequistas y ellos me decían, padre, preferimos que nos prepare usted y no ir a las preparaciones organizadas por la arquidiócesis porque salimos de ellas más confusos de lo que entramos. Me decían así. Hay una ignorancia en esto. Hay una falta de conocimiento, primero del catecismo de la Iglesia Católica. Falta un conocimiento de la Biblia, que no se puede interpretar ligeramente según mi propia inspiración, cayendo en la herejía protestante del libre examen, ¿no? De que cada uno, el Espíritu le inspira a cada uno y el mismo Espíritu se contradice porque el Espíritu Santo a uno le inspira una cosa, a otro le inspira lo contrario. Eso no viene del Espíritu Santo, ¿no? También hace falta, e incluso en los obispos, hace falta mucha formación, incluso cultural, formación humanística cultural, comenzando por la gramática y la sintaxis. No, ya te voy a decir. Sí. Una formación cultural, estar al tanto de las fuerzas que están dispersándose por el mundo, estas fuerzas ideológicas disgregadoras. Le cuento una anécdota, un caso que me sucedió a mí personalmente, cuando fui al anterior arzobispo a decirle que durante mi año sabático me había preparado sobre el estudio de la ideología de género
que es la peste para las familias y para la sociedad actual en el mundo, él casi saltó de su asiento y me dijo así: por favor, no hable nada de esto, porque no le gusta a mi vecino. ¿Y quién era el vecino? El entonces presidente de la República, Rafael Correa, Ujú. el entonces presidente de la República, que había tomado la agenda LGBT, no, incluso ministra LGBT, y claro, no le gustaba que hablase en contra esta ideología, y claro, había llegado, supongo, a un acuerdo con el arzobispo, porque el palacio arzobispal queda diagonal al palacio presidencial. Por eso le llamó, por eso me dijo: a mi vecino no le gusta este tema. Padre, a propósito de ideología de género, nuevo documento publicado hace una semana por el Vaticano para la catequesis incluye ideología de género, incluye aborto, incluye eutanasia en las catequesis de primera comunión y de matrimonio y de todo eso. Bueno, yo creo que de forma frontal todavía no lo dicen de una manera así brusca, Sí, brutal. Sí, pero bajo el epígrafe del respeto a la persona humana, entonces se abre una pequeña puerta a la aceptación futura de estas desviaciones. No, aunque el directorio de catequesis, tal como lo conozco, no puede acusársele todavía insisto, en que abre la puerta a la ideología de género. Sería un riesgo demasiado peligroso para la iglesia en el estado en que está. Pero puede darse algo semejante a las bombas de tiempo a la que nos referíamos en cuanto a los documentos del Vaticano II. claro. Padre, un tema que en nuestra región es muy cercano, ¿no? Muy cercano en el sentido geográfico. El Ecuador también tiene, y Brasil y Colombia, obviamente Venezuela, son varios países que tenemos relación con el Amazonas. ¿Sí? ¿Usted qué opina de lo que sucedió en octubre del año pasado en el Sínodo Amazónico y que 9 meses después da como fruto una conferencia eclesial amazónica liderada por personas de la izquierda eclesial en cabeza del cardenal Gómez y de Barreto de Perú? Sí. ¿Cómo ve? Eh, bueno, yo he tenido oportunidad aquí en Brasil de conversar sobre el tema con muchos brasileños, incluso con brasileños nacidos en el estado del Amazonas y que conocen las tribus. Y me han dicho que no es tal, la situación no es tal como fue presentada en el sínodo de la Amazonía, ¿no? Que las tribus realmente están reducidas al mínimo, se han asimilado a la civilización, digamos ahora, se han asimilado a la civilización. Pero lo que hay de fondo son muchos intereses de potencias extranjeras para explotar, por ejemplo, la cuestión de minería de piedras preciosas que están en la región del Amazonas. La Pachamama es desconocida en el Amazonas, porque la Pachamama pertenece a la tradición incásica, ¿no? En Quichua, propio del imperio del Tahuantinsuyo, se habla precisamente de la Pachamama, la madre tierra, ¿no? La Gaia en griego, la Demeter en latín. Y entonces esto de la Pachamama fue todo un montaje para suscribir ese culturalismo
que da la apariencia de una cercanía de la Iglesia a las minorías, que da la impresión de que la Madre Iglesia, como Madre buena, acoge en su seno a todas las diversidades, sin necesidad de evangelizarlas, sino asumiendo sus propias aportes culturales para a través de esos aportes crear una nueva liturgia, una nueva misa, y no hablemos de una nueva jerarquía en la que no se excluye las diaconisas mujeres, que serían el primer paso al sacerdocio femenino, ni los famosos viri probati, los varones probados. ¿Probados en qué? Probados en matrimonio, en relaciones conyugales, desde luego que sí, ¿no? Pero probados en la fe, no lo sé. Tengo serias dudas. Y aquí los brasileños son bastante escépticos en este punto. Y dicen, y realmente no, para ellos el sínodo del Amazonas, con todos los que he hablado, ha sido simplemente una cuestión teatral y una cuestión de manipulación ideológica de la izquierda ambientalista, culturalista y antropocentrista. Esto es lo que le puedo comentar. Pero de todas maneras, la Pachamama como deidad pagana ha existido, ¿no? Sí, existe en el mundo clásico y fue realmente una profanación el llevarla al recinto de la Basílica de San Pedro y hacer ese acto indigno y repugnante de adoración, no solo a las Pachamamas, eran dos Pachamamas que estaban ahí, sino incluso a un ídolo en estado de erección, un ídolo masculino, Sí. ante el cual se postraban, incluso se postraba una monja y se postraba un religioso. Bueno, de las monjas y religiosos postconciliares puedo esperarlo todo, no me admira. Pero lo que me admiraba era la sonrisa sibilina de Jorge Mario Bergoglio ante el espectáculo. Al menos tuvo el buen gusto de no hacer ninguna oración ni ningún Padre Nuestro ante esta, pero hizo trasladar los ídolos a Santa María Intraspontina, ante el cual este joven austríaco valiente que debe ser declarado héroe, tomó esos ídolos y los arrojó al Tíber. Y lo hizo muy bien. Yo lo aplaudí. Alexander Chogel. Exactamente. Y si un día Dios quiere le conozca, le abrazaré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Sí, hizo muy bien. Después se dice que encontraron los ídolos, lo cual tengo serias dudas. No, los ídolos viajaron del Tíber al Amazonas. Claro. Simplemente tomaron otras réplicas. Sí. Sí. Claro. Es lo que creo. Ay, padre, qué panorama, ¿no? Impresionante Sí. panorama. Sí. Bueno, aquí tenemos que confiar en Dios, mi querido Henry, y en esto yo invito a todos mis hermanos en la fe a volver a la fuente pura del Evangelio, a la fuente pura de la Sagrada Escritura y la Santa Tradición, porque hoy me da la impresión que hay personas que desconocen a Cristo, desconocen el Evangelio, desconocen el magisterio, desconocen la doctrina, el catecismo, pero son muy expertos en conocer el mensaje del último vidente de turno. Sí. Tienes razón, En padre. eso están. Entonces uno le dice, pero el Evangelio dice eso. No, pero la vidente tal cual ha dicho esto. Entonces llegamos a un cortocircuito y esto no favorece de ninguna manera al remanente fiel. Esto va en contra, como un boomerang, contra el remanente fiel, haciéndole perder su credibilidad, ¿no? Y también estos autoexpertos en interpretaciones bíblicas, sobre todo del libro de Daniel y del Apocalipsis. Yo conozco el caso de una persona que es de una arrogancia, pero verdaderamente satánica, ¿no? Y que realmente cuando habla da resistencia, aunque diga cosas ciertas, da resistencia a aceptar por esa actitud que tiene.
El que anuncia a Cristo debe anunciarlo con valentía, pero al mismo tiempo con humildad, ¿no? Con valentía y con humildad. Humildad no significa complejo de inferioridad ni hablar a voz baja, ¿no? Sino hablar la verdad con serenidad y sin tratar de imponer mi punto de vista como de lugar a los demás, creyéndome yo el posesor de la verdad y todos los demás son una caterva de ignorantes. En esto no estoy de acuerdo. Y hasta se tiene la tentación de pensar que ese tipo de personas no están haciendo un discernimiento, ¿no? No, no, para nada. Están, me parece que padecen un narcisismo bastante alto, un narcisismo de alto grado y, y degeneran en batallas, en reyertas personalistas con otros, lo cual no hace ningún favor a la causa de la verdadera iglesia ni de los verdaderos católicos. Ahí es donde hace falta de pronto el ser periodista, ¿no? Para saber manejar los medios. Ah, sí, sí, sí. En esto la labor que tú haces, Henry, es inmejorable y realmente tú siempre con tu sonrisa, tu serenidad y tu objetividad eh, ha hecho que muchas personas te sigan porque ver un programa tuyo, uno ve con paz, ve con tranquilidad, ve con provecho. Entonces, eso le anima a uno a seguir adelante. ¿Mm? Y esto lo digo no por adular, porque a mí no me gusta adular a nadie, sino porque es la verdad. ¿Eh? Muchas gracias, padre, por la generosidad de sus palabras. Le agradezco muchísimo todo este tiempo, casi una hora hemos estado conversando. Sí. Quiero solicitarle, padre Rubén, finalmente, que nos dé a todos, a quienes escuchan la radio y a quienes ven este canal, su bendición sacerdotal, por favor. Muy bien, con todo gusto, Henry. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que Que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con vosotros y con espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ti, Henry, y sobre todos los que te siguen y permanezca para siempre. Y nuestra Madre, la Rosa Mística, nos tenga bajo su manto. Gracias por la entrevista y por el tiempo que me has dado. Es A siempre a tus órdenes. Muchas gracias a usted, padre, allá en Teutonia, Brasil. El padre Rubén Eduardo Martínez Cordero, ordenado en Ecuador, en la Arquidiócesis de Quito, el 29 de junio de 1991, con 29 años de sacerdocio. Son unas reflexiones muy importantes en este momento de crisis en la iglesia y quisimos traerlo a todos ustedes para que también reflexionen un poco y piensen más en lo que está sucediendo en la iglesia y fortalezcan su fe. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Los espero en las redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia. Los espero también en la página de Facebook, en el canal iVox.com. En este canal, los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres suscríbanse, diga me gusta y en este canal busque la campanita que está en su pantalla, oprímala para que reciba de primerazo los estrenos de nuestros programas. También los espero en la radio todos los días a las 8 de la mañana con las noticias de la iglesia y lo que pasa en el mundo que afecta a la iglesia. Y en vivo y en directo y a las 3 de la tarde oramos por ustedes y ustedes por nosotros en www.radiorosamísticacolombia.com. El amor de María, directo a tu corazón. La radio El Remanente Fiel, 7 años defendiendo la sana doctrina católica.